Ayer salió una información o ocurrió un encuentro que hoy se reseñó en los medios de comunicación. Le voy a pedir a nuestro señor director que como siempre nos dé apoyo con esta imagen, en donde vemos al nuevo ministro del Superministerio de Hacienda, y así lo llamo porque fue fusionado con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a través de una ley que fue promulgada por el presidente de la República hace apenas unas 2 semanas. El equipo que ahora llega a esta importante institución del Estado, pues será bajo la dirección de Magín Díaz, un destacado economista que en muchas oportunidades pues comentó acerca de la situación, la política económica desarrollada por el gobierno del presidente Luis Abinader. Y aquí vemos que dice que Magín Díaz, ¿verdad? El diálogo será la base para construir una política fiscal eficiente y sostenible. Dice que el ministro se reunió con la ONEC y reafirma apertura al diálogo para fortalecer la economía nacional. Para mí, esto constituye los primeros pasos del ministro de Hacienda recién nombrado rumbo a una reforma fiscal en la República Dominicana. Mucho se ha dicho con respecto a las motivaciones del presidente Luis Abinader para nombrar a Magín en el cargo, sobre todo porque fue una persona que trabajó en la gestión del presidente Danilo Medina en impuestos internos y porque no es un aliado natural del Partido Revolucionario Moderno, es un técnico. Creo que la respuesta en defensa del decreto del presidente Luis Abinader, más atinada, fue del propio Danilo Medina, quien aclaró de que Magín no era PLDista, sino que era un profesional de la economía que incluso trabajó en gestiones presidenciales anteriores a la suya, como fue la del expresidente Hipólito Mejía. En esta misma tribuna, las chicas sobre todo han analizado en la perspectiva política cuál es el mensaje que esto envía a la propia organización del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo al tema de los presidenciables y todo esto que se está tejiendo en una campaña que para muchos es a destiempo y para otros pues forma parte de la esencia de los partidos, que es la búsqueda permanente del poder y los que están en el poder mantenerlo. Pero si hay algo que está claro es que la motivación para cambiar al ministro de Hacienda y traer a Magín es el hecho de que esto tiene que ver con que en la República Dominicana pronto se iniciarán los diálogos para una reforma fiscal. Si usted me pregunta a mí, el presidente Luis Abinader tuvo un discurso alimentado con argumentos de que los gobiernos pasados tenían que hacer una reforma fiscal indicado por la Estrategia Nacional de Desarrollo y no lo hicieron, decía el presidente Luis Abinader, de manera irresponsable. Al momento en que luego de esa histórica vista pública que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional, donde hubo un rechazo rotundo a ese proyecto de modernización fiscal, lo que al presidente le quedaba era retirar ese proyecto. Pero ese proyecto no se retiró para nunca más volverlo a reintroducir, sino para corregir esas fallas de diseño, como le llegó a llamar Magín Díaz antes de ser ministro, esos errores estructurales que tenía esta pieza, que continuaba cargando más a la clase media, que gravaba el consumo y que prácticamente de esto se nutría en un 80%, según palabras de este economista que siempre habló como un técnico. Nunca politiqueó nada porque no es un partidario político como lo estableció el propio Danilo Medina. Pero
Yo tengo el dato de que al momento de buscar al próximo ministro de Hacienda, cuando desde el Ejecutivo se le plantea al empresariado los nombres que se estaban barajando, el único que no tuvo ninguna objeción fue precisamente la figura de Magín Díaz. Y ustedes vieron todo el despliegue, ¿verdad?, comunicacional de parte del CONEP, de Aire RD y otros sectores del empresariado dominicano respaldando esa designación. Precisamente Magín planteaba que esa reforma que fue presentada en el año 2024 tenía problemas porque, por ejemplo, pretendía eliminar todas las exenciones de golpe y porrazo. Y él planteaba que sectores sensibles, como por ejemplo el turismo, zonas francas, merecían, y sobre todo la parte de los industriales, que se le diera un tratamiento de gradualidad por un tema de la competitividad que tiene la industria en la República Dominicana. Pero él defendió también abiertamente a la clase media, indicando que ya no soportaba mayor carga y que quienes tenían que llevar el peso mayor eran los que más tenían. Escuchen esto. O sea, todo lo que Magín dijo como técnico, hoy lo compromete a llevar a cabo una reforma fiscal que lo manda a la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero que se acople a las necesidades de la República Dominicana, porque ciertamente hay un déficit. Él mismo señaló en su momento, en un foro que realizó la senaduría del Distrito Nacional, en la persona de Omar Fernández, junto a otros economistas, ¿verdad?, cuáles eran las necesidades que había en el país. El déficit, planteaba él, era de 20 mil millones de pesos mensuales, lo que representa un 2.4% del PIB de la República Dominicana. Entonces ese dinero tiene que aparecer de algún lugar, pero algo que se le criticó de manera puntual a ese proyecto de modernización fiscal, a esa reforma fiscal, fue que la misma se presentó desde el gobierno sin previamente haber consensuado o por lo menos dialogado con diferentes sectores. De ahí es que al leer este título, Magín Díaz, 2 puntos, el diálogo será la base para construir una política fiscal eficiente y sostenible, me dice a mí que este es el primer paso de muchos rumbo a una inevitable reforma fiscal. Porque la política fiscal, ¿de qué se nutre? La política fiscal tiene varias patas, pero la primera tiene que ver con los impuestos, con las recaudaciones. También tiene que ver con el gasto público y el endeudamiento. Y no creo que lo que se va a hablar con esos sectores empresariales en esta apertura al diálogo que tiene el nuevo ministro de Hacienda sea tema del endeudamiento del país o necesariamente del gasto público, que es algo que definitivamente el gobierno lo ha entendido, lo ha reconocido y lo ha predicado, de que tiene que también tener un manejo. De hecho, el proyecto de fusión de instituciones, de ministerios, eliminación de otras que crean duplicidad dentro del Estado, obedece a esa racionalización del gasto en el erario. El Estado pretende ahorrarse unos 25 mil millones de pesos. Ya empezó con el Ministerio de Hacienda y Economía. Vamos a ver qué va a pasar, si definitivamente se va a someter el proyecto de ley para fusionar el MINER y el MESID, que eso también requiere diálogo con los técnicos del área para ver si realmente eso va a sumarle a la educación preuniversitaria y a la educación superior, para no retroceder en ese sentido. Pero esa iniciativa del gobierno tiene que ver con el manejo del gasto. Ahora, la política fiscal en materia de ingresos, de recaudación, incluye el tema de una reforma fiscal. ¿Por qué yo entiendo que eso se va a desarrollar independientemente de que no posea los errores y los excesos de la propuesta anterior? Que hay gente que ha planteado incluso, y con cierta lógica y razón, de que ese proyecto se presentó para que no pasara. Porque, por ejemplo, usted grabando el IPI, maltratando la clase media, ampliando la base impositiva, cambiando el ITEVIS por el IVA a productos de la canasta familiar básica, de la que se nutre sobre todo ese quinto quintil, de los que menos recursos tienen, grabarlos de golpe y porrazo,
Eso era una cosa que sabía que iba a despertar en la población lo que sucedió, rechazar esa pieza de plano. Pero ese proyecto tenía muchas cosas positivas, como por ejemplo, revisar todas las exenciones que hay en la República Dominicana. Aquí hay empresas que ya caminan solas, que ya están reportando ganancias cuantiosas. Aquí hay subsidios que ya no tienen razón de ser. Y todo eso tiene que revisarse. Y además, como periodista, en el Congreso Nacional, pude conversar con la mayoría de sectores, CONEP, los industriales, Azonahore, entre otros, y todos estaban de acuerdo con la reforma, con que se desmonten algunas exenciones, pero apelaban a la gradualidad y a un diálogo previo. Es decir, que el empresariado está mentalizado con que aquí se va a llevar a cabo una reforma. Y los partidos políticos, tanto de la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana, están conscientes de la necesidad y han respaldado que la iniciativa se lleve a cabo de manera responsable, pero luego de un diálogo, salvando a los más desposeídos, evitando que la clase media siga sacrificada. Porque hay una serie de obras que este gobierno debe continuar, pero viéndole la perspectiva del que está en oposición, arretando, como decíamos en los juegos, ¿verdad? En el barrio, el que está esperando su turno, le conviene políticamente de que esa reforma se someta ahora. Escuchen esto. Por eso muchos han criticado al presidente por haberla retirado de golpe y no aprovechar el espacio del Congreso Nacional para que allí se discutiera y los legisladores pues realizaran las modificaciones pertinentes con esa asesoría del equipo económico del gobierno central. ¿Y por qué la respaldan? Porque saben que si, por ejemplo, Leonel Fernández gana la presidencia de la República, en lugar de generarse esa impopularidad que trae una reforma fiscal en un primer gobierno, era mejor o es mejor que la realice el presidente Luis Abinader. Todo el político que diga que no es necesario una reforma está siendo populista. No le está hablando con la verdad. Y si mañana llega al poder, cuando llegue ahí entonces va a cambiar el discurso como se suele hacer. Pero ¿por qué le conviene al presidente Luis Abinader realizar una reforma? Una que sea posible. Una que no maltrate a los más desposeídos. Una que no cargue más a la clase media. Porque esto le va a permitir conseguir los recursos con los cuales va a dar conclusión a obras importantes que están ahí. Que la información que tenemos es de que la lentitud de los trabajos y algunas que pudieran estar paralizadas obedece a la falta de cuarto. Entonces, parte del legado del presidente Luis Abinader está comprometido en esa reforma fiscal. ¿Por qué? Porque con esos recursos es que estas obras serán terminadas. Y ustedes recuerdan cuando en una semanal el equipo económico del gobierno en pleno, cuando estaba Jochi Vicente, explicó en qué consistía esta reforma, pero también habló de las obras que el gobierno pretendía desarrollar. Los servicios que iba a incrementar en materia de cobertura de salud, en materia también de seguridad. Se habló de una cantidad de agentes que serían enviados a las calles. O sea, había un proyecto bastante interesante en beneficio de la población y eso se necesita. Y el presidente Luis Abinader, que criticó a la oposición que no hizo una reforma fiscal responsable por temor al costo político, hoy no podrá salir del poder sin someter una reforma, porque entonces esas mismas palabras recaerían sobre él. ¿Y quién mejor que Magín Díaz y no Jochi Vicente? Porque ya Jochi Vicente se había agenciado en su imagen una desfavorabilidad de parte del pueblo que iba a perjudicar cualquier discusión futura de la reforma fiscal. Porque si algo necesita el gobierno para meter nuevos impuestos, que en alguna medida, por más que digamos de que cuide a tal sector, que se puede,
pero siempre se va a sentir de alguna manera. Usted graba al de arriba y el de arriba con sus empresas, pues le transfiere eso al final al consumidor. De alguna manera eso va a tener un impacto general. Pero ¿qué necesita el gobierno para que una reforma pueda ser respaldada en alguna medida por la población o generar confianza? Entonces, el primer proyecto que fue rechazado en su totalidad por la población, pues entonces, teniendo a Jochi Vicente ahí, eso no sería tan factible. Sin embargo, ahora, con la figura de Magín, con el apoyo del empresariado, pues existen mayores posibilidades, por lo cual esto que hoy reseñan los periódicos de un ministro de Hacienda diciendo que el diálogo será la base para construir una política fiscal eficiente y sostenible, es el primer paso rumbo a la reforma fiscal. Nosotros esperamos ver a una clase política que actúe con la debida madurez. ¿Y en qué sentido lo digo? De no politizar los temas, porque así como yo he afirmado aquí, ahí están los titulares, de cómo la oposición reconoce que existe la necesidad de una reforma, también hay otros titulares donde acabaron con el proyecto de modernización fiscal, pero vimos pocas propuestas. Entonces, esto es un momento donde la República Dominicana necesita que la clase política no solamente critique y cuestione, sino que presente propuestas de cara a que esta inevitable reforma fiscal se lleve a cabo y que genuinamente proteja a los más vulnerables y garantice que la República Dominicana seguirá hacia adelante en la ruta de desarrollo, porque en la medida que esos proyectos que están en plano se desarrollen, como ese tren metropolitano, los teleféricos anunciados para Santo Domingo Oeste, el tren que va a conectar la capital con San Cristóbal, todas esas obras, infraestructuras grandes, las que están ya por terminarse, Santiago Ferrocarril, etcétera, que todo eso entre en vigencia, el propio metro, la extensión de la línea 2 que va hacia los Alcarrizos, el de Santo Domingo Norte también, que va desde la Mamá Tingó hasta Punta de Villamella. Todas estas obras, cuando se terminen, pues van a tener un impacto social sustancial, y no solamente las grandes obras en la capital, sino en la del interior del país. Pero se necesita una clase política, primero que la oposición cumpla con su rol, no es que no critique, pero que también proponga, pero también a un gobierno que dé señales claras y que Magín no solo se quede en palabras de que el diálogo será la base, porque esa es una discusión amplia, incómoda. Pero ¿quién mejor que el presidente Luis Abinader, que no va a aspirar para el año 2028 para sentarse a dialogar? Y yo me imagino, yo no quiero ver a los presidenciables qué van a hacer en este contexto. Viendo esa última arista, ¿saldrán a defender la reforma? ¿Saldrán a dar sus propuestas? Ahí yo me caso con el comentario y la idea de mi compañera Karen, que siempre dice: yo quiero escuchar propuestas. Ese es un momento para usted decirle al país qué es lo que más le conviene, para ver si ustedes tienen las luces reales para gobernar este país. No es solamente encuestas, no es solamente percepción, no es solamente la batalla mediática. También se necesita que ustedes, que pretenden dirigir los destinos de la nación, le digan al país qué ustedes piensan sobre un tema espinoso, pero que según los economistas, no yo, dicen que es necesario e imprescindible.